Buen día, hablaremos sobre el análisis de las herramientas metodológicas para la formación reflexiva de estudiantes normalistas mexicanos. Los contenidos que abordaremos durante esta presentación son enfoques metodológicos en la formación reflexiva, impacto de herramientas metodológicas en la formación docente, factores que influyen en la formación reflexiva, evaluación y medición de la formación reflexiva. Y 5. Innovación y tecnología en la formación reflexiva. En la introducción tenemos que la formación de futuros docentes de las escuelas normales mexicanas es un proceso clave para garantizar la educación de nuestro país. En este contexto, las herramientas metodológicas juegan un papel fundamental en la preparación de los estudiantes normalistas, no solo como en términos de conocimientos teóricos, prácticos, sino también de un desarrollo de una actitud reflexiva y crítica frente a su labor educativa. Enfoques metodológicos en la formación reflexiva. Un enfoque reflexivo es pensar sobre lo que creemos y hacemos al enseñar. Se trata de que el docente analice su forma de enseñar y de aprender. Para lograrlo, se usan métodos como el aprendizaje reflexivo, la práctica reflexiva y el método R4, que a continuación. Práctica reflexiva. Esta se basa en las experiencias de cada docente y en la reflexión sobre su práctica. Consiste en que el maestro analice lo que hace en el aula, cómo lo hace y qué resultados tiene. Además de que permite articular el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ayuda a unir lo que se estudió en la teoría con lo que se vive realmente en el salón. Ayuda a los docentes a estar mejor preparados y más seguros en situaciones innovadoras. Gracias a esta reflexión constante, el docente se adapta mejor a los cambios y mejora su enseñanza. Un ejemplo es cuando un maestro nota que sus alumnos se distraen con facilidad. Este hace que reflexione sobre su forma de enseñar y decide usar más canciones y juegos para mantener su atención durante las clases. Metodología de aprendizaje reflexivo. Esta es la que se basa en el aprendizaje por medio de la indagación o la investigación. De igual manera es cuando los estudiantes aprenden investigando las cuestiones planteadas en el aula. Esto quiere decir que reciben información, además de que exploran y buscan respuestas a dudas que surgen en clase. De igual manera, esto ayuda a los estudiantes a ser más críticos y conscientes de su aprendizaje, fomentando que los niños y niñas piensen más, hagan preguntas y entiendan mejor lo que aprenden. Un ejemplo es que si en clase surge la pregunta ¿por qué los árboles pierden sus hojas?, se investiga juntos, viendo libros, videos o saliendo al patio a observar. Método R4. Esta es una sistematización metodológica que permite a los docentes aprender a indagar y analizar su propia práctica profesional. Este método le da al docente pasos claros para observar, analizar y mejorar su práctica de enseñar. Potencia el desarrollo profesional de quien lo utiliza. De igual manera que al usarlo, el maestro crece profesionalmente porque mejora continuamente su práctica. Un ejemplo de esto es cuando un maestro usa el método R4 para revisar cómo maneja la disciplina en clase, analiza situaciones, identifica lo que no funciona y busca estrategias nuevas para mejorar el ambiente. Herramientas metodológicas. Aquí se encuentran lo que es las encuestas, que se usan para recopilar datos, sobre todo en investigaciones cuantitativas, videoconferencia, que es una herramienta de apoyo para entrevistas o reuniones, pero por sí sola no es una herramienta metodológica directa. De igual manera está foros de discusión. Esta se utiliza sobre todo en investigaciones cualitativas que ayudan a conocer opiniones y puntos de vista. De igual manera se encuentran los cuestionarios, que son, igual que las encuestas, sirven para obtener información estructurada. Los diarios de campo, que ya conocemos, que son muy usados en observaciones, sirve para anotar todo lo que el investigador ve o escucha. De igual manera están los estudios de caso, que es una técnica cualitativa para analizar a fondo una situación o persona. Las observaciones, que estas son claves en investigaciones cualitativas y también pueden usarse en lo cuantitativo. Análisis de práctica, que se usa para reflexionar y mejorar la enseñanza, especialmente en la formación docente. Herramientas metodológicas. Son técnicas e instrumentos que se utilizan en investigación con el fin de analizar el objeto de estudio. Son como las herramientas que usamos para investigar algo, por ejemplo, observar, hacer, preguntar o contar cosas. La selección y ejecución de herramientas dependerá del tipo de método que se ajuste mejor al fenómeno que se quiere dar respuesta. Dependiendo de lo que queramos investigar, elegimos la herramienta que mejor nos ayude. Los métodos más comunes son el cualitativo, que sirve para entender cómo se sienten o cómo piensan las personas. De igual manera se encuentra el cuantitativo, que sirve para contar o medir cosas. Y por último el mixto, que es la mezcla de los dos anteriores. El impacto de herramientas metodológicas en la formación docente son estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje,
Estas herramientas no solo facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también transforman la manera en que los futuros docentes comprendan, planifiquen, ejecuten su práctica pedagógica, ya que mejora de la planificación didáctica, promueve la reflexión crítica y aumenta la calidad del proceso formativo. Hablaremos sobre el análisis de herramientas metodológicas para la formación reflexiva en estudiantes normalistas. Busca que el estudiante normalista comprenda su rol docente de manera crítica, que cuestione su práctica y que desarrolle la capacidad de tomar decisiones pedagógicas conscientes, como son los diarios de reflexión o bitácoras pedagógicas, ya que esto permite que el estudiante escriba sobre sus propias experiencias en prácticas docentes, o la rúbrica de evaluación formativa. Ayuda a autoevaluarse y coevaluarse de manera objetiva y clara. Impulsa la reflexión sobre sus fortalezas, áreas de mejora como docente en formación. Los beneficios son que a través de la reflexión sistemática identifica sus fortalezas y debilidades. Esto permite ajustar, corregir y enriquecer su labor docente de forma constante. Desarrollo de cualidades reflexivas de profesores en formación mediante portafolios. El portafolio docente es una de las herramientas metodológicas más importantes para el desarrollo de cualidades reflexivas en profesores en formación. Incluye planificaciones, actividades, evaluaciones reflexivas personales. ¿Por qué es importante la reflexión en la formación docente? Observa su contexto, analiza sus decisiones, valora los efectos de su enseñanza y modifica su práctica cuando sea necesario. ¿Por qué se convierte la experiencia en aprendizaje? La reflexión permite que el docente en formación aprenda de lo que hace. No se trata solo de acumular experiencias, sino de analizarlas, cuestionarlas y extraer aprendizajes que mejoren su práctica futura. Yo les voy a explicar los factores que influyen en la formación reflexiva. Primero que nada tenemos que entender que es un proceso mediante el cual el docente practicante cuestiona y mejora su práctica. También tenemos como punto relevante que es una vinculación de lo teórico con lo práctico. Esto para desarrollar un pensamiento más crítico. Y como último punto, que es la clave para formar docentes críticos, cuestionables y transformadores. Tenemos tres factores principales, el cual es la formación académica y currículum, el rol del maestro formador en el desarrollo de la reflexión en futuros docentes y la importancia del contenido socioeducativo en la formación de docentes reflexivos. Primero que nada está la formación académica y el currículum. En esa tenemos 3 puntos. Las materias centradas en el análisis de la práctica, contenidos pedagógicos que promueven la reflexión y las metodologías activas. Para lo que es el punto de las materias centradas en el análisis de práctica, son aquellas materias que nos ayudan a formarnos como docentes, observadores, reflexionistas y que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente para que en un futuro como docentes titulares tengamos en cuenta qué es lo que estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, cómo yo aprendo de mis alumnos y cómo mis alumnos aprenden de mí y cómo influyen mis decisiones en su aprendizaje. Esto es importante. Estas materias son importantes porque nos favorecen a nosotros para tener mayor reflexión, para poder detectar nuestras áreas de mejora y poder fomentar un diálogo profesional. Como sabemos, siempre en cada materia de práctica, nuestros maestros, cada que nos van a observar, nos comentan: ¿sabes qué? Te hace falta subir un poco tu tono de voz, o baja tu tono de voz, lleva material más llamativo, etcétera. Esto nos ayuda para nosotros decir, ¿será verdad que mi forma de expresarme con los niños está bien, está mal? ¿Por qué? En mi experiencia sí me han dicho como que baje un poco mi tono de voz. Como sabemos, mi voz es muy grave, muy gruesa, muy ronca. Entonces muchas veces yo al hablar siento que grito, pero no estoy gritando, sino es más mi tono de voz. Entonces yo tengo que aprender a bajarlo un poco. Y esto también me ayuda a reflexionar de si estoy haciendo bien mis trabajos. Nos impulsan a que nuestras mejoras sean continuas, como todo.
Como segundo punto están los contenidos pedagógicos que promueven la reflexión. En esto yo me refiero a que son materias que llevamos desde el primer semestre que nos ayudan a formarnos, sí, pero siempre todas son como reflexiona el por qué estás haciendo esto, o reflexiona para qué te sirve esta materia. Nosotros luego llegamos y decimos, es que para qué me va a servir esta materia, ni creo que me sirva. Por ejemplo, no sé, en ambientes de aprendizaje, llegamos y como de, es que a mí no me sirve, o sea, no entiendo el caso de llevar esta materia, pero realmente es relevante porque si no tuviéramos esa materia, nosotros llegamos al salón y decimos, voy a llenar todo de stickers, de muñequitos, de esto, del otro, pero al analizar y tener en cuenta todos los contenidos que nos van dando los maestros, decimos, no puedo llenar mi salón de etiquetas porque van a causar distracción en los niños, o porque o no son necesarios, o no van de la mano con los temas que quiero hablar yo. Esa es una forma de reflexionar. No estoy hablando de que reflexionar todo el tiempo sea como puro teórico, sino es vincular lo que tenemos teórico con lo que vamos a hacer en nuestra práctica. Y como último también está la metodologías activas. En este caso son estudios de casos, pueden ser proyectos, debates, que es lo que luego hacemos en nuestra clase. Platicamos sobre lo que nuestras prácticas docentes que hemos tenido y debatimos como de, es que a mí sí me sirvió este contenido. Yo hice lo mismo, pero a mí no me funcionó. ¿Por qué te funcionó y a mí no? ¿Por qué a mi compañera le pidieron esto y a mí no? ¿O por qué en el preescolar está manejando otro contenido o otra modalidad o otros proyectos y en mi escuela no? Esto nos ayuda a ver que cada contexto es diferente, a analizar a cada grupo, porque siempre vamos a estar en constante movimiento de alumnos, movimiento de escuelas, y claramente siempre vamos a estar analizando el qué pasa en cada preescolar. Ahora les voy a hablar sobre el rol del maestro formador en el desarrollo de la reflexión en futuros docentes. ¿Qué es lo que hacen nuestros maestros? Es el papel que tienen los maestros con nosotros para podernos crear como personas o como docentes en formación más reflexivos. Los docentes tienen un papel importante porque nos permiten ellos poner en práctica lo aprendido. Como les he estado comentando, si no tuviéramos un maestro que nos enseñe cómo enseñar, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo todo mal, o sea, llegaríamos con copias como si fueran niños de secundaria, cuando claramente sabemos o nos han enseñado que no, que los niños de preescolar no pueden resolver hojas de niños de secundaria, claramente. También nos ayudan a reflexionar sobre nuestras experiencias reales en el aula, porque muchos de nuestros maestros tal vez no tengan una experiencia trabajando con niños, pero al tener la experiencia de que van a observar otras compañeras, los años que han tenido como docentes de práctica, les han enseñado o les han ayudado para que a nosotros nos ayuden. No sé, por ejemplo, la maestra María Auxilio, pues ella era maestra titular del grupo de preescolar y nos daba como varios consejos como de qué hacer, cómo hacerlo, o nos ayudaba otra maestra, no sé, la profesora Neri nos decía, ¿sabes qué? Yo no soy maestra de preescolar, pero he ido a muchos preescolares, tengo a mis alumnos que son maestros y he visto qué les sirve, qué no les sirve, yo se los comparto, yo estudio también para poder compartirles conocimientos que ustedes puedan aplicar en el preescolar. Y como último, ellos nos dan herramientas importantes para nosotros poder hacer una reflexión final. Por ejemplo, lo que manejamos nosotros, que es el diario, que es anotar nuestros puntos importantes o relevantes que llevamos en la práctica, analizarlos con una teoría que digamos conductista. Decimos, no, en mi práctica, mis alumnos, Mario, Paquito, y Patricia,
no pudieron realizar la actividad porque estaban jugando, que no sé qué, pero yo al decirles que se acababan la actividad, les daba una estrellita. Fue cuando ellos pudieron realizar la actividad como estaba planteada, ejemplo. Entonces es cuando decimos, mira, entonces ya en nuestro diario nosotros lo comparamos con lo que es la teoría conductista, que es la que nos habla de que los niños, que los niños llevan a desarrollar mejores actividades dándoles un premio, que sabemos que es lo que no queremos hacer, pero normalmente es lo que más funciona. Bueno, y como último factor tenemos la importancia del contexto socioeducativo en la formación de docentes reflexivos. Acá pusimos igual 3 puntos que son como los más importantes o los más relevantes. El primero es el compromiso ético y social del futuro docente. Como sabemos, siempre nos han hablado o tratan de comentarnos sobre lo que tenemos y no tenemos que hacer en nuestra práctica docente. Y no me refiero a lo que tenemos que hacer en forma de qué enseñar y no enseñar, sino que tenemos nosotros una ética como docentes. Tenemos ciertas leyes que respetar, porque acá también entran como las leyes que tenemos que tener, como el artículo 3, que todo niño tiene derecho a estudiar, a tener techo, o sea, ese tipo de leyes también tenemos que tenerlos como muy en claros, y eso nos ayuda a nosotros a poder entender o tener una empatía con los niños y no decir nada más como de este niño viene sucio, no, sino que tenemos que respetar esa ética que tenemos como docentes, que es algo que también nos enseña a ser reflexivos para entenderlos, porque no entendemos siempre, o no tenemos nosotros como docentes en formación, no tenemos en claro el contexto en familia de todos los niños. Nosotros nada más llegamos y vemos lo que, pues a lo que llegan a la escuela, o sea, no nos dan como muy a fondo un contexto de cada niño. Entonces nosotros tenemos que tener como esa ética con los niños. También tenemos la diversidad cultural y los desafíos que motivan a la reflexión. En esto me refiero más a que de igual forma tenemos que entender o reflexionar que no todos los niños tienen nuestra misma cultura que nosotros tenemos o con los que nosotros estamos inculcados, sino muchas veces llegan niños con diferentes religiones, diferentes culturas de otros países, otros estados, y esto nosotros nos tenemos que contextualizar pues con todos para poder dar una formación y unos aprendizajes más centrados a lo que son los niños y a lo que les beneficia y les ayuda. Y la última es la realidad social que influye en las inquietudes del estudiante. A esto me refiero a un poco de más, problemas, necesidades de cada niño. Nos vamos a topar con todo clase de niños, o sea, niños con alguna VAP o con algún problema familiar, y nosotros tenemos que como formarnos de la forma correcta para que podamos enseñarles sin meternos más allá de lo que tenemos que hacer. Me refiero a que no me puedo meter más bien, no puedo enseñarles a los niños un tipo de familia nada más, porque muchas veces son diferentes tipos de familia o diferente tipo de religión. Entonces tenemos que ser reflexivos y pensar, ¿cómo voy a enseñarle a este niño cómo es la familia si él nada más tiene una mamá? O sea, nada más vive con su mamá, o tiene 2 mamás, o tiene a su abuelita que es la que ve por él. Son inquietudes que los estudiantes tienen, o sea, los estudiantes de preescolar tienen, que nosotros tenemos que ir pensando, analizando, reflexionando, porque esto es de reflexionar y analizar siempre todo el contexto del niño en el aula, el contexto del niño en la sociedad. Entonces es importante y relevante estarnos informando y que nos sigamos, es importante que nos sigamos preparando para que nosotros seamos unas docentes bien preparadas, muy reflexivas, muy éticas,
pues sí, muy preparadas, porque a nosotros lo que nos va a ayudar es seguirnos preparando, seguir estudiando, seguir leyendo, aunque no nos guste. La evaluación y medición de la formación reflexiva. De acuerdo con Sean, en 1983, la práctica reflexiva no solo permite a los docentes mejorar en sus metodologías, sino también comprender y modificar las condiciones de lo que resulta en una mejora continua del proceso educativo. A partir de la acción, reflexión y acción, generar las conexiones teórico-prácticas para transformar las prácticas docentes reproductivas en reflexivas a través de la praxis docente. Es muy importante que al finalizar todos los procesos tengamos una clave muy importante, sepamos por qué lo estamos haciendo, evaluarnos de forma muy reflexiva, porque no es lo mismo evaluarnos solamente así, hacer una evaluación reflexiva a partir de la reflexión-acción, porque no solamente reflexionar y dejar ahí a un lado, sino que podamos llevar esto a cabo y que se haga una mejora y se siga como retroalimentando constantemente. Las habilidades reflexivas en la formación inicial de profesores. Fomentar una actitud crítica, autocrítica, que nos ayude a nosotros como docentes en formación a mejorar continuamente nuestra práctica pedagógica. Instrumentos, las estrategias para fomentar la reflexión pueden ser diarios de campo, portafolios reflexivos, análisis de casos, tutorías, autoevaluaciones, grabaciones de clase para nuestra revisión. Claramente hay que tener un objetivo claro. Y si queremos evaluar, no sé, tal vez lo que es la práctica, ¿qué debemos hacer? Podemos hacer una pequeña rúbrica donde marquemos qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y poner como unas mejoras, ¿no? Como tal vez no puedo a lo mejor expresarme muy rápido o las instrucciones que doy a mis alumnos no son claras. Entonces yo como docente, ¿cómo lo voy a mejorar para mi práctica, ¿no? Porque esto es lo que estamos buscando, estas habilidades reflexivas para nuestra formación inicial como profesores. Además, los desafíos en la implementación puede ser la falta de tiempo en los programas de formación. Sabemos que las prácticas a veces son muy cortas de periodo, entonces eso nos dificulta bastantes aspectos para nuestro desarrollo y para tener una mejora continua. También puede ser la escasa preparación de los profesores para guiar un proceso realmente reflexivo. Como lo mencionaba antes, a veces no siempre hacemos algo que corresponda bien, sino nada más como reflexionamos que estamos haciendo mal, pero se queda hasta ahí. No hay un proceso ni una habilidad reflexiva, ¿verdad? La práctica reflexiva docente y su relación con las competencias investigativas en la formación inicial. Para comenzar, ¿qué es la práctica reflexiva docente? Es la capacidad del futuro docente para analizar críticamente sobre su propia práctica. ¿Qué son las competencias investigativas? Son habilidades para observar, formular preguntas, analizar información y sistematizar experiencias, generando propuestas innovadoras y generar las propuestas innovadoras que nos van a ayudar a nuestra práctica docente. Relación entre práctica reflexiva e investigación. La reflexión constante permite identificar problemas reales dentro del aula. A partir de esas inquietudes, el docente en formación puede formular preguntas de investigación. Por ejemplo, si está un caso de algún alumno que sea muy activo, ¿qué es lo que está pasando con ese alumno? Esa pregunta de investigación me va a ayudar a mí como docente a analizar qué puedo realizar para que esto se mejore. La formación inicial. Claves para fomentar ambas competencias. Durante la formación inicial es muy fundamental promover espacios de análisis práctica, supervisada y proyectos de investigación. En esta presentación abordaremos el subtema de innovación y tecnología en la formación reflexiva, vinculando directamente con el tema general, ya que hoy, más que nunca, los futuros docentes se enfrentan al reto de integrar herramientas innovadoras y tecnológicas sin perder de vista el componente reflexivo de su formación. En este contexto, la reflexión crítica no se centra en el qué se enseña, sino también cómo y para qué, y con qué herramientas se construye el aprendizaje. La incorporación de la inteligencia artificial y las competencias digitales se convierten en factores clave para potenciar las prácticas pedagógicas transformadoras.
La inteligencia artificial en la formación docente. En esta primera parte hablaremos sobre la importancia de la inteligencia artificial en la formación de docentes en las escuelas normales de México. Este artículo nos muestra cómo la inteligencia artificial representa una herramienta poderosa para transformar la formación docente desde una perspectiva reflexiva e innovadora. La inteligencia artificial permite personalizar el aprendizaje, es decir, adaptarlo a las necesidades individuales de cada normalista. Esto es específicamente valioso en una formación reflexiva, ya que les brinda a los futuros docentes retroalimentación inmediata con base a datos reales sobre su desempeño. Además, la inteligencia artificial promueve un enfoque más holístico. No se trata de aprender a usar herramientas tecnológicas, sino de integrarlos con una mirada crítica, pedagógica y colaborativa. La interacción entre docentes mediante plataformas digitales fomenta la reflexión colectiva, permitiendo el intercambio de prácticas exitosas y el desarrollo profesional conjunto. Claro, existen retos, existe cierta resistencia inicial por parte del profesorado y muchas veces se enfrentan a limitaciones de infraestructura, pero si se promueve la capacitación continua y se considera el contexto real de cada normal, es posible superar estas barreras. Por último, el artículo destaca algo muy valioso. Cuando la IA se ve implementada de manera estratégica, mejora el rendimiento académico y permite que el docente reflexione mejor cómo y por qué se enseña. De ahí la importancia de diseñar programas de formación que integren tecnología e innovación sin perder el enfoque reflexivo. Innovación educativa, un desafío en la práctica reflexiva docente. En esta segunda diapositiva analizaremos otro enfoque complementario, el de la innovación educativa, vinculado a la práctica reflexiva. En este artículo parte de la idea que la verdadera transformación educativa nace desde la reflexión crítica del docente sobre su propia práctica, inspirándose en teóricos como Dewey y Sean. Se plantea que el docente reflexivo es aquel que constantemente analiza, cuestiona y mejora sus métodos, adaptándolo a contextos cambiantes, y en la actualidad ese contexto se está marcado por la presencia de entornos digitales. Así que las competencias digitales se presentan como aliadas fundamentales. Habilidades como la gestión de la información, la comunicación virtual o la resolución de problemas tecnológicos no son técnicas, son herramientas que bien empleadas permiten personalizar la enseñanza, hacerla más inclusiva y sobre todo más consciente. También se habla de que innovar no es simplemente usar tecnología, sino diseñar de forma intencionada las metodologías y los recursos y estrategias para mejorar el aprendizaje. En este proceso, la colaboración entre docentes es clave. Compartir experiencias y construir soluciones juntos fortalece una cultura de mejora continua. Finalmente, el artículo señala que tanto la formación inicial como la continua deben integrar competencias socioemocionales, digitales y reflexivas, porque un docente que no se detiene a pensar en su práctica difícilmente podrá formar estudiantes críticos y comprometidos con su realidad. En conclusión, la innovación y la tecnología deben ser aliadas de la formación reflexiva, no sustituidas. Formar a docentes capaces de cuestionar, adaptarse y colaborar en entornos digitales es uno de los mayores retos y oportunidades para las escuelas normales mexicanas. Para lograrlo, es fundamental fomentar una cultura de aprendizaje continuo, donde la tecnología sea una herramienta al servicio de una pedagogía más humana, crítica e inclusiva. Y por último, dejamos las referencias bibliográficas.